Marcelo, bienvenido, tenés toda nuestra atención. Bueno, bienvenidos. Espero realmente que estén todos bien, ustedes, los suyos. Agradecerle a Ezequiel la presentación. Para mí es un orgullo que un exalumno con un camino ya propio y hermoso como el que estás haciendo, me presente. Así que, Muchas gracias. bueno, desde el punto de vista de los temas que vamos a abarcar en este tiempo, vamos a dividir la charla en dos. Uno, los aspectos contractuales del fideicomiso, esencialmente relacionados en el fideicomiso inmobiliario, y en una segunda parte, algunos aspectos impositivos, pero que hacen al quehacer de nuestra función, no aspectos impositivos mucho más generales. Bien. En primer lugar, algunas consideraciones previas que siempre es importante tener en cuenta para acercarnos a la figura fiduciaria. En primer lugar, recuerden siempre que es una estructura jurídica de un negocio lícito subyacente. Es decir, es una modalidad contractual de negocios financieros, negocios agropecuarios, negocios familiares y en este caso negocios inmobiliarios, pero no tiene un fin en sí mismo, sino que es una estructura jurídica de un negocio jurídico subyacente absolutamente lícito. Por eso es que seguimos la modalidad contractual. Es un contrato, pese a que tiene su registración a partir del nuevo Código Civil Comercial y pese a que tiene su número de quit, es decir, su identificación tributaria. Pero no hay que confundirlo con una persona jurídica, porque la unión de fiduciante, fiduciario, beneficiarios y fideicomisarios no crean una persona jurídica distinta a ellos. Por eso yo recuerdo los primeros fideicomisos cuando el fiduciario iba a abrir una cuenta en el banco, estando vigente inclusive la ley anterior, enseguida buscaban la inscripción de la IGJ a los efectos de poner los datos pertinentes para la apertura de la cuenta, cuando nada habían creado distinto a las personas que formaban parte de ese contrato. Es decir, pese a que actualmente tiene registración y pese a que siempre tuvo quit, porque como vamos a decir, se crea un patrimonio de afectación con independencia impositiva, fiscal, no se crea una persona jurídica distinta. Por lo tanto, primera advertencia, contrato, ropaje jurídico de un negocio subyacente. En este caso de hoy, hincapié en el negocio inmobiliario. En segundo lugar, yo recuerdo también que cuando hablábamos de fideicomiso, generalmente se identificaba con grandes negocios o grandes emprendimientos inmobiliarios, desde las torres de Puerto Madero hasta los enormes complejos o conjuntos inmobiliarios en Pilar, en Tigre, en Escobar, etc. Entonces, eso a veces hasta nos desalentaba, ¿no? Como escribanos diciendo, generalmente yo no voy a tener ese tipo, no tengo ese tipo de clientes, por lo tanto, ¿para qué voy a estudiar una estructura jurídica que es idónea solamente para estos grandes negocios? Y después, la misma realidad nos ha mostrado lo contrario, porque así como pueden resolver una estructura jurídica compleja de torres en Puerto Madero, también puede resolver el tema de un hijo discapacitado al cual uno quiera dejar absolutamente arreglada su aspecto para satisfacer, ¿no?, necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vestimenta, y resultando ser la figura de fideicomiso muy útil para resolver este tema familiar, más que importante, donde a veces los escribanos, sabemos, teníamos que acudir a malabarismos jurídicos y testamentos y legados y cargas a los efectos de asegurarle a esa persona un buen, por lo menos, futuro económico. Esto puede resolverse, por lo tanto, no está previsto para los grandes emprendimientos inmobiliarios solamente, sino también
para pequeñas situaciones familiares que cada uno de nosotros puede tener en las escribanías. Una tercera advertencia también que nos pasó mucho es el tema este de por ahí de la moda fiduciaria, ¿no? Porque hubo un momento, por lo menos en nuestro país, donde cuando se comenzó a utilizar la escritura de fideicomiso, parecía ser que cualquier proyecto inmobiliario, cualquier construcción del pozo, si no salía bajo el ropaje de fideicomiso inmobiliario o fideicomiso al costo, no estaba ayornado o iba a fracasar. Entonces hay que tener cuidado también con eso, de que no todo tenga que pasar por el tamiz fiduciario. Si bien creo que es una figura interesante, hay que ver en cada caso concreto. Yo siempre doy el ejemplo de algunos casos que nosotros teníamos en donde la empresa constructora que utilizaba generalmente la figura fiduciaria, en un caso en Villa Ortúzar, era dueña del lote, iba a apalancar la construcción, tenía ya los propios inversores y prevendiendo simplemente el 5% de las unidades proyectadas, podía ya salir y bancar la construcción y la venta de esas unidades funcionales futuras, con lo cual lo único que había que hacer no era crear una estructura fiduciaria, sino por ahí afectar a prehorizontalidad para la preventa de esas unidades a los efectos de poder salir a prevender. Sin embargo, la opinión por ahí acertada, ¿no?, del agente inmobiliario insistió en que si no salía con el cartel de fideicomiso al costo, por ahí podía perder, ¿no?, futuros clientes, con lo cual es una armonización, pero inclusive nosotros hace unos años ya bastantes hicimos una convención notarial, dentro de los temas estaba la vigencia de las otras formas de comercializar desde el pozo, donde el condominio, luego compartición del condominio y adjudicación de unidades, la afectación a propiedad horizontal, por supuesto, con la afectación de unidades, la sociedad civil o la sociedad anónima, la permuta o el contrato, digamos, de entrega de lote por unidades a construir, tiene plena eficacia, a lo mismo que la estructura fiduciaria. Por lo tanto, que esa moda fiduciaria no opaque todas las otras formas en donde nosotros veníamos estructurando jurídicamente la venta de unidades funcionales futuras. Por último, también una aclaración de un artículo que yo escribí hace mucho tiempo de la fiducia no se mancha, entendiendo que muchas veces, por lo atractivo que ha resultado la creación de un patrimonio de afectación, muchas veces se ha mal utilizado la figura de la fiducia, partiendo del caso Skanka, o con intención de perjudicar a terceros acreedores. Lejos de eso, la estructura fiduciaria, como decíamos, estructura de un negocio subyacente totalmente lícito, transparente. Fíjense ustedes que la misma rendición de cuentas que el fiduciario tiene que hacer, los controles de registración y la misma dinámica del contrato aleja totalmente la figura fiduciaria de cualquier tipo de estafa o perjuicio que pueda considerarse a favor de terceros, en contra, digamos, de terceros, con la utilización de esta figura. Por eso, alejarla totalmente de cualquier sospecha de fraude o de estafa, siendo totalmente no asimilable a negocios espurios, a negocios ilícitos. Yendo al contrato en sí, si nosotros tuviéramos enfrente la escritura, los efectos de redactar el contrato de fideicomiso, tenemos que hacer mucho hincapié en este contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque tanto la antigua ley, la 24441, como el actual Código Civil y Comercial, da una importancia clave a lo que es la autonomía de la voluntad. Por eso es muy bueno detenernos en la confección del contrato sin asustarnos, emplear muchas fojas en su elaboración, ya que muchos de los interrogantes que luego pueden llegar a surgir a los efectos del dinamismo y el desarrollo de la construcción del edificio en base a la estructura fiduciaria,
nos van a poner determinadas preguntas o interrogantes o situaciones en donde no hay una resolución legal, porque acudiendo a la ley, la resolución no va a estar en la ley sino en el contrato. Y el hecho de empezar a crear adendas al contrato original, a los efectos de llenar esos vacíos que originalmente no pudimos completar, no es del todo prolijo a los efectos de la vía documental o la estructura fiduciaria. El primer punto, como siempre, los sujetos. El actual Código Civil y Comercial ha incentivado la diferenciación bien de los 4 sujetos, es decir, del fiduciante, del fiduciario, del beneficiario y del fideicomisario, estableciendo que el fiduciante es quien se obliga a transmitir, el fiduciario quien recibe y se obliga a hacer, en este caso cumplir la manda, en este caso construir ese edificio, los beneficiarios que percibirán esa utilidad durante el ejercicio, y los fideicomisarios, que serían los destinatarios finales ya del producto fideicomitido, ya del producto terminado, ya de ese segundo A con todos los interiores de placar colocados. El tema es que muchas veces, y en la mayoría de los casos, un mismo sujeto asume distintos roles contractualmente. Y eso es lo que tenemos que tener en claro de cuándo es posible que un sujeto asuma distintos roles en el contrato de fideicomiso, cuándo esto es inconveniente y cuándo esto no es posible. Siempre la figura conflictiva va a estar en el fiduciario, de asumir otros roles distintos a los de ser fiduciario en ese fideicomiso. Por lo tanto, el fiduciante, aquel que se obliga a transmitir ese lote, luego va a poder asumir roles de beneficiario o de fideicomisario. Fíjense ustedes que si esa persona, por transmitir el lote, recibe como contraprestación durante la comercialización de unidades un precio, montos o dinero determinado, en ese mismo contrato va a asumir el rol de fiduciante y beneficiario, percibiendo una utilidad del ejercicio. Si esa misma persona convino en el contrato de fideicomiso original que aparte de percibir el precio de algunas unidades funcionales, quiere quedarse ya con 3 unidades terminadas, es decir, ser destinatario del producto final fideicomitido, también va a asumir el rol de fideicomisario. Entonces, fíjense ustedes que un mismo sujeto puede asumir distintos roles, en este caso 3. Fiduciante puede asumir funciones de beneficiario y de fideicomisario perfectamente compatibles. Inclusive el beneficiario y fideicomisario muchas veces se confunden a punto tal que en la legislación impositiva se habla directamente del beneficiario del fideicomiso, sea que perciba una utilidad durante el ejercicio, sea que perciba el producto final fideicomitido, el remanente al finalizar el contrato. Y si nosotros ponemos un ejemplo en donde varias personas ponen el lote, construye el fiduciario y luego les adjudica la totalidad de unidades funcionales a esos fiduciantes, la figura del beneficiario y fideicomisario se ha confundido en una sola, porque son los que han recibido el beneficio al final del contrato, en este caso los mismos fiduciantes. Siempre la problemática va a estar con el fiduciario, y la ley ha querido, tanto la anterior como la actual, que no se confundan los roles, ha querido que los intereses no se mezclen. Por eso es que hay artículos específicos en donde 1672 establece que el fiduciario no puede ser fideicomisario, no puede adjudicarse el remanente de lo que él ha administrado. Y a su vez, el 1676, que establece que el fiduciario no puede adquirir para sí bienes fideicomitidos. Si uno relaciona estas dos prohibiciones expresas legales con el espíritu de la ley quiere que el fiduciario cumpla ese rol de objetividad, transparencia, buen hombre de negocios, por eso le exige la rendición de cuentas. Por eso es que el fiduciario no puede asumir roles de fideicomisario, de destinatario final de esos bienes.
Con respecto al rol del beneficiario, la ley expresamente lo permite, en este caso, en el 1673, estableciendo que puede asumir este rol siempre y cuando los intereses no resulten perjudiciales al resto de los sujetos. Seguimos entonces. Adelante, Marcelo. Dale, seguimos. Problema de transmisión. Dale, perdón. Bueno, entonces decíamos, desde el punto de vista de sujetos, en cuanto a la posibilidad de que algunos asuman distintos roles, otros roles sean incompatibles, otros inconvenientes. Con relación al objeto, dependerá si alguien tiene ese lote sobre el cual construir, que sea el fiduciante inmobiliario, aportante o el que transfiere el lote sobre el cual se va a desarrollar el emprendimiento urbanístico, o también se puede aportar dinero a los efectos de que el fiduciario salga a comprar ese inmueble, y esa escritura va a ser una escritura de compraventa en donde el vendedor no va a asumir ningún tipo de rol contractual, sino que va a ser un vendedor del inmueble, y el comprador luego lo va a afectar a dominio fiduciario, ya que por subrogación real, el dinero fiduciario que tenía aportado lo va a convertir en el inmueble fiduciario que ha adquirido. Clarísimo. Por supuesto que dependerá el avance del contrato para saber si ya hay un proyecto del inmueble en cuanto a los pisos que va a tener, unidades de 1, 2 y 3 ambientes, qué tipo de amenities puede llegar a tener, pero esto que se haya aportado dinero para comprar un inmueble incierto, que se haya aportado un inmueble determinado, o que sobre ese inmueble determinado, ese lote, ya se tenga el proyecto de edificio que se va a realizar, será una cuestión de una mayor determinación o no del objeto, pero es tan perfecto el fideicomiso en el que se aporta dinero como en el que se aportó el lote y el proyecto de edificio, ya que lo importante en todos estos casos es crear un patrimonio de afectación. Inclusive, fíjense ustedes que el fideicomiso, y esto se aclaró, se establece desde el punto de vista de la creación de un patrimonio de afectación, y en el concepto de patrimonio entran créditos, deudas, inmuebles, proyectos, dinero, es decir, la idea es crear crear un patrimonio fiduciario de afectación sobre el cual luego se desarrolle el emprendimiento. Inclusive, el nuevo Código Civil y Comercial admite como objetos del contrato de fideicomiso la universalidad, no cuando se trate de herencia futura, sí cuando se trate de una empresa familiar. Los pactos del artículo 10.10 también admitirían una estructura del contrato de fideicomiso teniendo por objeto el mismo. Una vez que ya definimos los sujetos de quienes comparecen ante nosotros, luego definimos el objeto más o menos especificado de acuerdo a cómo sea el negocio, tenemos el plazo, que es un elemento esencial porque el plazo no solo va a tener una determinación contractual, sino que es un elemento o de los pocos elementos que van a tener publicidad registral, ¿no? Es decir, el plazo va a ser uno de los elementos que el registro va a publicitar. Por eso es que muchos casos donde simplemente el contrato de fideicomiso se le ha puesto como tiempo de duración el que desarrolle la obra con la venta y la entrega de las unidades, es una condición muy incierta, y muchos títulos que han ingresado al registro han sido observados por la indeterminación del plazo. Por eso es que conviene la fijación de un plazo determinado, al cual nosotros le podemos agregar algún tipo de cláusula que establezca que ese plazo puede llegar a anticiparse o a prorrogarse a los efectos del cumplimiento de la manda, pero fijar un plazo específico para que no se nos venza, porque muchas veces, si nosotros establecemos simplemente
el plazo de construcción, probablemente nos quedemos cortos en la fijación de ese plazo. Fíjense ustedes con el simple hecho que estamos viviendo, donde, por supuesto, la actividad de construcción está totalmente paralizada, y ni que hablar la aprobación, los plazos de aprobación de un plano simplemente de demolición. Entonces, teniendo la previsión, podemos establecer la posibilidad de que ese plazo se amplíe con el límite máximo de 30 años, que solo se puede extender si el fideicomiso instrumentado es en beneficio de un incapaz. Por eso es que tenemos que ser prudentes en la fijación del plazo, sin irnos a 30 años, si lo que vas a construir es un par de dúplex en San Bernardo, pero tampoco irnos a 6 meses de construcción, sabiendo que hay cuestiones que puedan prorrogar y, por fuerza mayor, como es el caso actual, ese plazo inicialmente previsto. Igualmente, es bueno saber que en caso de que se haya previsto un plazo contractual del contrato de fideicomiso y ese plazo haya vencido y te hayan quedado pendientes el otorgamiento de reglamento y escrituras, esa es una pregunta. Sí. No, perdón, que justamente te iba a hacer esa pregunta porque es muy frecuente esa duda. Correcto. En ese sentido, a ver, como decíamos, la primera opción es, de entrada, colocar un plazo razonable que nos permita extendernos mucho más allá del plazo físico de la construcción de unidades. En segundo lugar, sabiendo que el plazo se está por vencer, solicitar la prórroga del plazo con la comparecencia de todos los sujetos que iniciaron ese contrato de fideicomiso. Pero sabiendo muchas veces que esto por ahí se previó un contrato exiguo en cuanto al plazo, que ahora para hacer la prórroga, en vez de los 10 changos iniciales, tenemos 300 sesionarios, y nos va a ser imposible llegar a esa unanimidad y conectarlos a todos para prorrogar el contrato. La ley igualmente permite una solución si es que te han quedado cortos de plazo el otorgamiento, por ejemplo, del reglamento o de algunas escrituras, ya sea de adjudicación a fiduciantes beneficiarios o ya sea de venta a terceros compradores que nada tienen que ver con el contrato, entendiendo que el vencimiento del plazo no implica inmediatamente la extinción del dominio fiduciario, y así lo establece el 1698. Es decir, el hecho de que, por un lado, el fiduciario, pese al vencimiento del plazo, no haya podido cumplir con la manda, yo creo que extiende su legitimación a otorgar actos específicamente tendientes al cumplimiento de la manda. O sea, pese a que el plazo se ha vencido, su manda no ha sido cumplida, y si esta persona tiende a realizar actos en cumplimiento de esa manda, como ser otorgar reglamento y escrituras, considero que nosotros estamos absolutamente calificados como para legitimar ese acto, y ahí el registro no se va a meter en esa calificación. Qué importante. Por otro lado, eso es importante. Exactamente, sí, sí. Y por otro lado, así como en el contrato de fideicomiso no nace simultáneamente el dominio fiduciario, porque vos pensás que, digamos, se puede armar un contrato de fideicomiso, registrarlo, sacarle el quit, y luego que el fiduciante, en una escritura posterior, transfiera el inmueble o que el fiduciario salga a comprarlo. Es decir, no hay necesidad de que el contrato de fideicomiso simultáneamente tenga el nacimiento del dominio fiduciario. Y si vamos al final del contrato, aplicamos el mismo razonamiento. No hay necesidad que la extinción del contrato conlleve en forma simultánea la extinción del dominio. Entonces, también, fíjate que el 1698 nos permite que, una vez extinguido el contrato, el fiduciario realice los actos de liquidación correspondientes, procediendo a las registraciones.
Por lo tanto, se extingue el contrato y se considera como acto liquidatorio calificado por nosotros, escribanos, el otorgamiento del reglamento y el otorgamiento de las escrituras. Clarísimo. Yo, por ejemplo, el otro día vi un contrato que es curioso, pero decía que el vencimiento iba a ser en el plazo en que Racing salga campeón. Bueno, esos son fideicomisos inmediatos. ¿Determinado o indeterminado eso? No, esos son fideicomisos alegres e inmediatos a los que ya estamos más que acostumbrados. Lamentablemente ahora nos suspendieron porque si no íbamos por otra copa. Pero eso es también causa de otra charla de 3 o 4 horas. Perfecto. Que cuando quieran nos conectamos. Muy bien, muy bien. Una vez que tengo los sujetos, que tengo el objeto, que tengo el plazo, me puedo dedicar a facultades y derechos y obligaciones de las partes. Y acá también es interesante explayarnos en este sentido, ¿no? Porque de acuerdo a la manda fiduciaria es lo que son las facultades que vos le vas a otorgar al fiduciario. Por eso es que no hay a veces un modelo. Nosotros que como escribanos a veces somos tan proclives a pasarme tal o cual modelo. Uno puede establecer estructuras, pero vamos a tener que ayornarla al negocio específico. Porque vos fíjate que si el fiduciante ya era dueño del lote y lo transfirió al fideicomiso, vamos a darle 3 o 4 renglones a la función del fiduciante que ya cumplió con su manda y lo que tiene que hacer es controlar que el fiduciario cumpla con la suya. Pero en cambio, si los fiduciantes se obligan a aportar plata para que el lote sea comprado y para que la construcción sea apalancada, ahí vamos a tener que destinar varios renglones a ese funcionamiento de las funciones, deberes y obligaciones, porque tenemos que ver qué pasa si alguien se manca, qué pasa en el caso de mora, qué pasa en el caso de reemplazo de un fiduciante por otro, entonces más renglones. Al que siempre le vamos a tener que dedicar varios renglones es al fiduciario, porque si bien puede disponer y grabar del patrimonio fideicomitido, él va a poder recumplir la manda, pero de acuerdo a lo que nosotros específicamente le indiquemos. Si tenemos plena confianza en el fiduciario, dale facultades de firmar reservas, señas, boletos, escrituras, dale facultades de contratar a la inmobiliaria, a la constructora, los planos, etcétera. Pero si yo tengo por ahí una confianza que es comercial y no personal, y me guié por lo bien que ha terminado otros emprendimientos, pero quiero que tener un cierto contralor, ahí también lo voy a poder limitar. Es una de las cláusulas específicas en donde el fiduciario, para vender, puede requerir el ok del fiduciante beneficiario, pero para actos de cierta trascendencia patrimonial. Y esta cláusula que vos coloques en el contrato, reproduzcas en la escritura de transmisión de dominio o de compra de dominio fiduciario, también va a tener publicidad registral a la par que el aspecto del plazo. Entonces, ojo, es ser claro si vos querés dejar al fiduciario disponer y grabar del inmueble o si vos, ante una posible venta o hipoteca, querés dar tu asentimiento a los efectos de que eso sea viable. Clarísimo. Rápidamente, antes de las preguntas, avísame cuando vos querés cortar por las preguntas. Tuvimos una interrupción, así que ahora tenemos 1 hora más desde que volvimos, así que vamos a ir manejando el tiempo sin problemas. Bueno, ¿seguro eso sí? Sí. Y aquí esto fue una macana mía, seguro. No, para nada, se cortó la transmisión. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista, de las facultades, tanto derechos, obligaciones de los fiduciantes como de los fiduciarios, habrá que estar a cada caso concreto. Bien. Pero, de acuerdo a esta manda fiduciaria de construir un inmueble, fíjense que sería más que clarificante establecer las facultades que tiene el fiduciario, porque, como decíamos, si se presenta algún tipo de duda acerca de si tiene o no facultad y puede abrir una cuenta en el banco y puede contratar a una inmobiliaria y puede firmar un boleto, si nos vamos a la ley, establece que podrá disponer o grabar, pero muchas veces sabemos
que para legitimar actuaciones de un fiduciario, si el banco no ve en el contrato, puede abrir cuentas bancarias, puede librar, endosar cheques, eso puede estar rechazado, estableciendo que no figura como facultad específica. Entonces, tomarnos la tarea de ser específicos, ya que la ley probablemente no pueda suplir voluntariamente lo que nosotros no pactamos en el contrato, y ver cada caso específico, sabiendo que podemos limitar esas facultades contractualmente establecidas. Seguro, desde el punto de vista de obligaciones del fiduciario, por más que nosotros ahí sí omitamos, hay 3 obligaciones de las cuales el fiduciario no va a poder prescindir, por más que el contrato, inclusive están prohibidas de dispensa, que serían las de no poder adquirir para sí los bienes fideicomitidos, la de no poder exonerarse de su responsabilidad en cuanto a la culpa o dolo suyo de sus dependientes o contratados, y la de rendir cuentas por lo menos una vez al año, que ahora pueden también exigir no solo el fiduciante, sino también beneficiarios y fideicomisarios. Por eso sí te lo podés morfar cuando estás redactando el contrato, porque ahí la ley te suple estableciendo que estas 3 obligaciones no son dispensables. Bien. En cuanto a la forma y registración, que acá sí ha habido una modificación en el 1669 del Código Civil y Comercial, en realidad no te exigen para el contrato de fideicomiso la escritura pública o el instrumento público, por lo cual el contrato de fideicomiso puede seguir siendo realizado por instrumento privado, con o sin firmas notarialmente certificadas, pero el contrato no te exige la escritura pública. Lo que exige el 1669 es que cuando vos vayas a incorporar el bien inmueble a ese patrimonio fiduciario, sea que un fiduciante te lo aporte, sea porque el fiduciario sale a comprar el inmueble y lo incorpora al patrimonio fideicomitido, ahí necesitas transcribir ese contrato de fideicomiso en la escritura pública por la cual el fiduciario recibe la transferencia del bien o por la cual el fiduciario sale a comprar el bien. Entonces, muchas veces lo que se hace, sabiendo que es un fideicomiso inmobiliario, es darle estructura directamente por escritura pública del contrato en sí, pero reitero, no porque sea exigible la forma de escritura pública para el contrato, sino porque sabiendo que el fideicomiso es inmobiliario, porque se le incorpora un bien por transferencia o por compra, ese acto lo vas a tener que realizar. Por lo tanto, o arrancás con la escritura o luego protocolizás el contrato una vez incorporado el bien. Perfecto. A su vez, el otro tema que se exige es la registración del contrato, que antes no se exigía. La verdad que en Ciudad de Buenos Aires, el registro público de contratos de fideicomisos, que está manejado por la Secretaría Legal y Técnica de nuestra ciudad, en colaboración con el Colegio de Escribanos, hace que nosotros, a más tardar en 72 horas, tengamos inscripto en el registro de contrato de fideicomiso, ese contrato de fideicomiso que una vez inscripto va a permitir inscribirlo en la FIP para obtener su quit correspondiente, y ya con el registro y el quit estar apto para recibir el inmueble por transferencia o por compra y solicitar luego la inscripción de esa escritura de compra de inmueble fiduciario o de transferencia de dominio fiduciario del inmueble ante el registro de la propiedad inmueble. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una cronología de los actos o pasos instrumentales para dejar cerrada la estructura jurídica, registral, notarial y fiscal de fideicomiso, sería el contrato de fideicomiso, sería la registración del contrato, la obtención del quit, sería la escritura de transferencia o compra del dominio fiduciario y posteriormente la registración de esa escritura ante el registro de la propiedad inmueble.
Pero no confundir que hay dos registraciones, una absolutamente personal del contrato, registro público de contratos de fideicomiso, otra, registro de la propiedad inmueble, donde se publicita el dominio fiduciario del inmueble que has adquirido o que te han transferido. Por comentarios sé que a veces estos registros en determinadas provincias no están funcionando del todo bien porque han dependido de personas jurídicas o inclusive ha pasado a la órbita judicial. La verdad que desde el punto de vista de la registración uno puede estar de acuerdo o no con esta innovación del Código Civil y Comercial, pero lo que es claro es que las registraciones de los contratos de fideicomiso se llevan sin problema, por lo menos en nuestra ciudad. Te hago una pregunta, Marcelo, que creo que es pertinente Sí. para este momento, una pregunta que me acaba de llegar, que dice, Dale. las adendas previstas en el contrato para la comercialización de los departamentos, ¿hay que celebrarlas por escritura pública? Y la cesión de esas mismas hay que celebrar por escritura pública, creo que tiene que ver con lo que hablaste de la forma. Sí, mira, es un tema discutido, digamos. Sinceramente no hay una opinión uniforme. Y justo íbamos a ese punto que yo lo llamo dinamismo contractual, ¿no? Que está bien, es decir, prever en el contrato, recuerden, los sujetos, el objeto, el plazo, tener en claro la forma y la registración, tener en claro y exponer facultades, derechos y obligaciones, y a su vez también dedicar unos renglones al dinamismo contractual. ¿El dinamismo contractual a qué se refiere? A personas que puedan incorporarse al contrato de fideicomiso una vez celebrado, contratos de adhesión fiduciaria, y personas que ya incorporadas al contrato de fideicomiso quieran salirse, quieran transferir, ya sea su parte en el contrato, ya sea su posición contractual, ya sea el derecho de adjudicación de la unidad funcional que tenía. Entonces, por un lado, los que se quieran incorporar, contratos de adhesión fiduciaria, por otro lado, los que quieran salirse, cesión de derechos fiduciarios. Desde el punto de vista de las formas de instrumentación, nosotros, o por lo menos generalmente, antes del nuevo Código Civil y Comercial, tanto las adhesiones como las cesiones se instrumentaban por vía privada, generalmente con certificación de firmas, pero no otorgábamos escrituras públicas cuando alguien se adhería al fideicomiso, y eran pocas las escrituras públicas que se otorgaban en la cesión de derechos fiduciarios. Este código, así como tiene artículos que parecieran inducir a que todo debe hacerse por escritura pública, también tiene artículos que, interpretándolos de otra forma, nos permitirían mantener la forma instrumental de instrumento privado para documentar adhesiones, para documentar cesiones. Por ejemplo, ustedes fíjense, 1017, inciso C, dice que los actos accesorios a otro deben instrumentarse por escritura pública, entendiendo que la adhesión o la cesión es un acto accesorio al acto principal otorgado por escritura pública, ya sea que hayas otorgado directamente el contrato por escritura pública, ya sea que hayas protocolizado ese contrato cuando el bien se ha incorporado. Entonces, si vos interpretás que esa accesión o esa cesión, perdón, esa adhesión o esa cesión son accesorios al principal, pareciera que tenés que hacerlo por escritura pública. Pero ese mismo artículo, en el inciso D, establece el acuerdo de partes. Con lo cual, pareciera ser que si las partes han acordado en el contrato original que toda adhesión o toda cesión de derechos vaya por instrumento privado con firma notarialmente certificada, pareciera ser que puede ser válido. Artículo 1618, inciso C, que se refiere a la cesión de derechos, que ahí es más específico porque dice que la cesión de derechos derivados de un acto otorgado por escritura pública también tiene que ser instrumentado por escritura pública, o sea que hay un artículo en la parte de cesiones
en donde establece casi la obligatoriedad de la escritura pública. Pero al margen de estos dos artículos, que con esta interpretación puede llevarte a hacer escrituras públicas de las adhesiones y de las cesiones, yo tengo el 1016, que dice que si una modificación del contrato no resulta esencial, sino accesoria o secundaria, te permite apartarte de la modalidad de escritura, si estas estipulaciones que vos hacés no son accesorias, son accesorias o secundarias. Yo creo, por lo menos también, a la interpretación, a la luz de estos artículos, que el hecho de que alguien se adhiera a algo que ya está armado o que alguien ceda un derecho ya otorgado, no me parece tan esencial al contrato, sino que puede ser interpretado como accesorio o secundario. Lo mismo el 969 establece en la formalidad de los actos la previsión de partes. Resumiendo, es una materia discutida, yo no puedo dar una opinión definitiva. Si yo tuviese que dar una opinión hoy, lo primero que digo es que prevean en el contrato la forma instrumental de las cesiones o adhesiones, sobre todo haciendo mención a artículos como el 969, 1016 o 1017, inciso D. Y si yo tuviera que aconsejar, aconsejo adhesiones en instrumento privado por escritura pública, adhesiones en instrumento privado con certificación de firmas, cesiones de derechos de adjudicación de unidades por escritura pública. Lo que hacen muchos también, que yo he visto, es, por ahí otorgan tanto las adhesiones como las cesiones en instrumentos privados por escritura, en instrumentos privados con firmas notarialmente certificadas. Y cuando realizan la escritura de adjudicación de la unidad, sea a ese adherente, sea a ese cesionario, protocolizan tanto la adhesión como la cesión. Es decir, en el momento previo a que el fiduciario le transmite el dominio, en el relato de cómo ese adherente llega a ser titular de dominio o cómo ese cesionario llega a ser titular de dominio, en vez de relacionarlo y acompañarlo como documentación habilitante, directamente se protocoliza antes de que el fiduciario le adjudique el dominio ya pleno a ese adherente, ahora fideicomisario, ahora dueño pleno, a ese cesionario, ahora dueño pleno. Con respecto a eso te hago una pregunta. ¿Sería un poco distinto el caso en que haya una persona que ya no está presente, en el caso de hacerse una cesión, que si es el adherente originario? Vos habías mencionado que en principio las adhesiones podría pensarse que al ser accesorias al contrato y estar previstas en el contrato, podrían ser por instrumento privado, pero su cesión, al traer a una nueva persona y dejar a la otra, que no va a comparecer después a la escritura definitiva, entonces por eso sería como, se tendría que analizar esta cuestión de que no va a estar la primera persona. Si esta protocolización es válida, si pensamos que es como condición de validez del acto o como subsanación, como lo dicen en la constitución del fideicomiso, que se puede subsanar protocolizándolo. ¿Es así? Correcto, sí, yo creo que, digamos, pese a la no comparecencia de esa primera adherente, porque tuvo 35 sesiones, creo que la protocolización estaría subsanando esa falta de comparecencia, estableciendo que, en realidad, lo importante es a quién se le va a adjudicar esa unidad funcional siendo cesionario de esa primera adhesión. Clarísimo. Pero como digo, correcto, o sea, lo importante sería preverlo contractualmente, porque creo que nos deja un margen de duda. Por supuesto que si uno quiere hacer todo por escritura, tanto un contrato de adhesión como una cesión, lo va a poder hacer y ahí ya cierra el tema, pero no lo creo por ahí necesario. Nosotros por ahí, para cubrir posibles huecos o defectos de un título, a veces optamos por hacer todo por escritura, pero realmente no lo considero necesario si la interpretación legal me da lugar y si yo he previsto contractualmente la forma instrumental
sin entrar en colisión con ningún artículo de orden público. Clarísimo. Acá, Rivas de Banfield me pregunta, ¿qué pasaría si el fideicomiso, qué importancia le darías vos a la inscripción del fideicomiso, si tiene un quit, qué importancia le darías vos a esta inscripción? ¿Es necesario o no para finalizar con una escrituración, por ejemplo? Y le mando saludos a Rivas de Banfield, un amigo. Correcto, igualmente. Yo creo que sí, que es esencial la registración, o sea, no nos da chance el 1669. Esperá que si querés lo leemos, pero no lo establece como forma facultativa. El contrato que debe inscribirse en el registro público que corresponda puede celebrarse por instrumento público o privado, que debe inscribirse. Yo sé de las dificultades, ya cruzando la General Paz en provincia de Buenos Aires, para la registración de contratos y no sé en otras provincias. Por eso es que sería más que aconsejable la posibilidad de que el Colegio de Escribanos participe de alguna u otra forma en esa conformación de la registración de los contratos de fideicomiso para facilitar esta tarea. Pero el 1669 no nos da la opción que nos da la adhesión o cesión de instrumento público-privado. Debe inscribirse el contrato. Estos posteriores al 2015, ¿no? Correcto. Yo creo que, es decir, a ver, si vos ya tenés un contrato de fideicomiso celebrado anteriormente al 2015 y el inmueble incorporado ya al patrimonio fiduciario, entiendo que ese contrato ni tenés que elevarlo por escritura pública ni tenés que registrarlo, porque el contrato ya se cerró antes de esta obligación, porque el inmueble ya se incorporó antes de la vigencia del código y no hay una aplicación retroactiva. Clarísimo. Por lo tanto, si vos tenés el contrato, eso sí, muchas veces puede pasar que vos tengas el contrato 2015, no necesites registrarlo, pero después del 1 de agosto se incorpora el bien. Ahí sí tenés que protocolizar el contrato de fideicomiso a los efectos de cumplir con el 1669, ya que este segundo paso, la incorporación del inmueble, fue realizada en vigencia del actual Código Civil y Comercial. Una vez que nosotros tenemos, avísame, ese sí. Tengo algunas preguntas, pero podemos seguir un poquito más. ¿Querés redondear algún tema? Y cierro. Importante que, a ver, vos conocés los temas más importantes, entonces me gustaría que sí. Cierro con el contrato de fideicomiso en cuanto a, por ahí, a previsiones aconsejables para cada uno. Teníamos los sujetos, teníamos el objeto, teníamos el plazo, teníamos el desarrollo de facultades, obligaciones, derechos, teníamos la forma y la registración, teníamos ese dinamismo contractual previendo cómo se pueden incorporar y cómo pueden salir, y vamos a los dos últimos aspectos, que son la cesación del fiduciario y la extinción del contrato de fideicomiso, sabiendo que la cesación del fiduciario no produce en ningún momento la extinción del contrato, sino el reemplazo por un fiduciario sustituto. Es decir, el contrato sigue, pese a que el primer fiduciario haya cesado. En cambio, en el segundo punto, la extinción del contrato de fideicomiso, ahí extingue el contrato, como decíamos, permitiéndole, si es que ya no lo ha hecho el fiduciario, otorgar actos de liquidación para ya extinguir ese dominio fiduciario que todavía tenía en su cabeza. En cuanto a la cesación del fiduciario y su sustitución, los casos de sustitución fiduciaria los tenemos en el 1678, no vamos a enumerarlos. A veces depende de la voluntad del fiduciario, como puede ser una renuncia, a veces depende de un pronunciamiento judicial, como ser un caso de quiebra o concurso, en caso de que un fiduciario sea una persona jurídica, una declaración de incapacidad.
y otras veces de hechos naturales como puede ser la muerte o fallecimiento del fiduciario. Entonces, en ese sentido, y acá sí hay que reconocerle al Código Civil y Comercial en el 1679, una aceleración de los pasos documentales para que el fiduciario sustituto comience a funcionar. Entonces, la primera previsión es designar un fiduciario sustituto. Esto yo sé que es complicado, porque muchas veces hay que buscar con lupa a los fiduciarios, muchas veces nos dijeron, usted escribano puede ser, es el arquitecto, es el constructor, es mi hermana. Entonces, acá todavía no se profesionalizó la función, digamos, del fiduciario en sí, como sí en otros países, Estados Unidos, Canadá, Colombia, donde es una profesión el ser el fiduciario. Acá puede recaer o no en bancos, pero fíjense ustedes que no tratándose de fideicomisos financieros, tratándose de un pequeño desarrollo inmobiliario de 8 unidades, el hecho de que un banco asuma un rol de fiduciario probablemente se lleve la mitad de las ganancias que el negocio genera. Entonces, encontrar algún fiduciario sustituto para nombrarlo, sea persona física, sea persona jurídica, y en caso de que ocurra la cesación del fiduciario, ya tener que la posibilidad de designar al sustituto contractualmente pactado. Fíjense ustedes también que el código dice que en caso de que no esté contractualmente pactado, el juez lo designará dentro de los fiduciarios financieros. O sea que te van a designar para un edificio de 6 unidades, una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores para cotizar en bolsa. O sea, totalmente excesivo la estructura fiduciaria para este negocio o pequeño negocio inmobiliario. Por eso, prever la designación del sustituto. Y otro de los casos importantes es la aceleración de las formas para que el sustituto asuma ese rol. Esto fue un gran acierto. ¿Por qué? Porque muchas veces se establecían demoras que perjudicaban y mucho a la administración de un fideicomiso donde los bienes y el patrimonio fiduciario, sabiendo aspectos inflacionarios de nuestro país, podía perder valor si no retomaba el negocio fiduciario aquel que era sustituto y aquel que no había sido designado en el contrato. Pero acá la ley se encargó de acelerar estos procesos para que el fiduciario sustituto asuma su rol. Fíjense ustedes simplemente en el fallecimiento, ¿no? Es decir, si vos habías designado a un fiduciario como persona física y esa persona fallece, entonces, ¿qué había que hacer? Y ahí empezaba toda la discusión. Había que abrir el sucesorio del fiduciario para que los herederos puestos en posesión de los bienes fideicomitidos designen y transmitan esos bienes al fiduciario sustituto. Y si no había herederos o si no tenían intención de iniciar la sucesión, ¿quién ponía en cabeza del fiduciario sustituto los bienes que formaban parte de ese patrimonio de afectación? Nunca se discutió si los herederos iban a tener derecho a esos bienes fideicomitidos. Siempre se supo que era un patrimonio de afectación y lo único que tendrían derecho los herederos es a la retribución o al honorario del fiduciario fallecido, a los efectos de que, como eso sí está en su patrimonio personal, eso les pase a ellos, pero nunca derecho sobre el patrimonio fiduciario, que tenía su propio quid distinto al quid personal del fiduciario. Entonces, era muy engorroso tener que esperar a esa sucesión. Entonces, realmente decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer esa sustitución? Y bueno, nació la posibilidad de que se otorgue la escritura directamente con la simple comparecencia del fiduciario sustituto y acreditar el fallecimiento del fiduciario original, ya sea que te traigan el cadáver a tu escribanía o ya sea que te traigan la partida de función, ¿no? Lo que sea más cómodo. O podemos mandar el cadáver al registro, si no.
También podría ser, apenas abra. No sé si esa función está permitida en el coronavirus, pero calculo que no van a tener problema en recibir el cadáver del fiduciario para inscribir la sustitución. Pero en principio, fíjate Tengo vos una que, pregunta, esa sí, sustitución, porque es un caso que me han consultado, ¿tiene todas las formalidades de una transferencia de dominio? ¿Hay que pedir catastro? En caso de que sea en provincia, de Buenos Aires o en otras jurisdicciones? ¿Cuáles son las formalidades? ¿Es una simple notificación? ¿Es una transferencia de dominio? claro, yo creo que no hay en realidad una transferencia de dominio, en realidad nosotros llamamos como una transmisión meramente declarativa del patrimonio fiduciario por reemplazo de titular, Bien. ¿no? Es decir, a ver, se transmite un derecho real de dominio fiduciario, se transmite, entre comillas, a favor del fiduciario sustituto, pero en realidad se trata de un mismo patrimonio. Nosotros la asemejamos mucho al caso de que una sociedad dueña de un inmueble cambia de nombre. No hay ningún tipo de desplazamiento patrimonial. Por lo tanto, yo creo que hasta, digamos, si bien hay que pedir un certificado de dominio a los efectos de la transferencia, o sería conveniente pedir un certificado de dominio, por ejemplo, el ABL municipal en la Ciudad de Buenos Aires no creo que sería necesario, ni el AISA, ni un certificado de inhibiciones. Después sí, por supuesto, hacer la transmisión por escritura a los efectos de su inscripción registral. ¿Qué Desde el opinas que punto de podría vista pasar si hay una deuda municipal o una deuda de ARBA para hacer esa transmisión? Yo creo que ahí, como sigue estando en cabeza del patrimonio, la asume el sustituto tal cual estaba. No creo que sea objeto de observación alguna, ni de un estudio de títulos, ni de terceros. Es decir, hay una simple transmisión de titularidad patrimonial, absolutamente declarativa. Y esto trae consecuencias en el pago nos anticipamos, de tasas, derechos e impositivos. ¿Por qué? Porque fíjate que siendo una mera transmisión declarativa desde el punto de vista patrimonial, por supuesto que no paga sellos, por supuesto que no paga ganancias y por supuesto que no paga tasas de inscripción sobre el valor o el BIR de ese inmueble, porque simplemente tendría que pagar como un nuevo asiento registral por cambio de denominación. Entonces, desde ese punto de vista, la ley nos ayuda a que, sea cual fuera la sustitución fiduciaria, voluntaria, por muerte, por decisión judicial, nos dice que se debe hacer por el proceso más rápido, sea documentación notarial, judicial o administrativa, a los efectos de que ya el sustituto asuma el rol que le corresponda. Por lo tanto, Clarísimo. cesa el fiduciario, pero el contrato sigue. Y lo último, sí, la extinción del contrato de fideicomiso. Las causales de extinción las tenemos en el 1697 de nuestro Código Civil y Comercial, enumera las causales. Ojo que nos da la posibilidad a nosotros de crear alguna otra nueva causal, por ejemplo, un fideicomiso, puede estar sujeto a condición, es decir, este fideicomiso se extinguirá si en el plazo de un año no se han prevendido el 20% de unidades funcionales proyectadas, es decir, no lo vas a tener como una previsión contractual, pero el 1697 nos permite pactar causales de extinción que no estén incorporadas al contrato. Lo importante es que en la liquidación del patrimonio fiduciario rige el artículo 1705, de qué forma se liquida el patrimonio fideicomitido. Y, por ejemplo, dentro de las causales de revocación, dentro de las causales de extinción del dominio fiduciario está la causal de revocación del dominio, que establece que ante el incumplimiento de la manda fiduciaria, el fiduciante puede revocarle el dominio al fiduciario y adquirir el dominio pleno. Como sabemos, esa revocación de inmuebles tiene efectos retroactivos, por lo tanto sería muy peligrosa para terceros que fueron compradores de lo que luego se revoca, o para acreedores hipotecarios que tienen a ese inmueble como garantía.
porque si la revocación es retroactiva, los dejaría sin derechos. Y si bien ellos quisieran invocar ser, si te acordás de la facultad, terceros adquirentes de buena fe a título oneroso en el 392, el acto no sería nulo, sino que sería revocable, y a su vez los terceros podía discutirse su buena fe si en el contrato tenía con luces de neón el hecho de la revocabilidad. Por eso es que la ley sabiamente te dice, mirá, si vos contrataste con el fiduciario en cumplimiento de su manda, es decir, fuiste acreedor hipotecario y le prestaste guita para que construya, fuiste el comprador del segundo A, no te preocupes, porque si este fiduciario no construye la segunda torre y se revoca todo, tu derecho va a ser respetado, no por el juego de los requisitos del 392, sino porque yo, 1705, 1707, te protejo. Directamente protección de ley, siempre igual tornado de ese tercero de buena fe a título oneroso. La otra innovación, por último, y muy importante, de la extinción del contrato de fideicomiso es que el 1687 establece que ante el caso de insuficiencia de bienes, la liquidación va a ser judicial. Es decir, ya no depende solamente del fiduciario, que por ahí fue el que causó, por su impericia o negligencia, la insuficiencia de bienes en el patrimonio fideicomitido. Ya en este caso se aplica la legislación judicial y todas aquellas normativas de concursos y quiebras que sean compatibles con el fideicomiso para lograr una justa y equitativa liquidación del patrimonio fideicomitido, no dependiendo solamente de la pericia del fiduciario, que por ahí no, por ahí sí, fue la que causó esa insuficiencia, llevando como consecuencia de la extinción del contrato. Clarísimo. Excelente exposición, Rocío Ibáñez. 2 consultas que llegan al mail preguntafederal@gmail.com. Si quieren hacer otras preguntas lo pueden hacer y después se las vamos a derivar al expositor. 2 consultas. 1, ¿pueden ser cónyuges con régimen ganancial el fiduciario y el fiduciante? Primera pregunta. Y con régimen de separación de bienes. Segunda pregunta. Bueno, yo creo que, anteriormente existía una discusión, ¿no?, acerca de si con el régimen del Código Civil podían ser cónyuges fiduciante y fiduciario. Y ahí estaba discutido. Yo creo que anteriormente, con el Código Civil, donde solo teníamos el régimen de ganancialidad, era posible que fiduciante y fiduciario sean cónyuges, entendiendo de que no se mezclaban de esa forma los patrimonios. Hoy yo creo que no es un contrato compatible si hay régimen de ganancialidad, pero sí es perfectamente compatible si hay un régimen de separación. Muy bien, clarísimo. Otra pregunta. Aspectos impositivos de la adhesión y de la cesión. ¿Sobre qué monto se aplica cuando todavía no hay un valor de adjudicación? Me imagino que deben ser en las obras al costo, donde el valor se ajusta por CAC y todavía no tenemos el valor contable, que va a ser el valor de la adjudicación. Preguntan sobre qué se aplican los montos en la adhesión, si es que tiene alguna implicancia impositiva, y en la cesión. Calculo que por ahí viene la pregunta. Desde el punto de vista impositivo también, simplemente algunas aclaraciones. En un principio sí, fue bastante complicado el tema porque había dictámenes contradictorios, no había normativa, y eso inclusive generó una competencia desleal entre nosotros. ¿Por qué? Porque había escribanos que retenían con razón y otros que no retenían también con razón. Entonces, algo muy común entre nosotros, que nuestros clientes, inclusive los más antiguos, pidan otro presupuesto, y va a haber una diferencia enorme entre un escribano que retenía sellos, ganancias o ITI y otro que no, teniendo razón ambos. Entonces, eso generó realmente una incertidumbre y una competencia bastante complicada entre nosotros. Hoy en día, entre la normativa impositiva y los dictámenes, por supuesto, todo tiende a la gravabilidad de todos y cada uno de los actos que vamos a ver. Pero hay una recomendación que yo siempre hago, que es, ojo de no asumir un rol impositivo
mayor del que nosotros tenemos, que ya nuestra responsabilidad disciplinaria desde el punto de vista fiscal es altísima. Entonces, no asumir otros roles. Nosotros, yo hace tiempo que me acuerdo de una consulta de uno de los inversores, en donde cuando le preguntaron por un tema de declaración de bienes personales y de ingresos brutos, le dijo, mira, llamalo a Dios que seguramente te va a resolver el tema. Entonces, cuando me llama, le digo, bueno, mira, ya que, digamos, me preguntás esto, te pido, tráeme el Papa Nicolau de tu mujer y tráeme los análisis del pibe que te digo más o menos cómo va. Entonces, ojo con eso. Ya bastantes responsabilidades tenemos desde el punto de vista profesional como para asumir otras. Por supuesto que podemos indicar en nuestro parecer, pero sin sacar el laburo a nadie, laburando a la par de los contradores, no excedernos en nuestra función, pese a que, gracias a Dios, la gente sigue confiando y mucho en nosotros, pero no cometer por ahí esa torpeza de querer asesorar en aspectos que por ahí nos hacen o nos exceden mucho. Entonces, ojo con eso. Vamos a cada uno de los pasos concretos. Por supuesto, estamos hablando desde ya de un fideicomiso inmobiliario en el cual el fiduciante que transfiere va a recibir una contraprestación luego por lo transferido, sea que haya transferido dinero para comprar el lote, sea que haya transferido el lote en sí, va a recibir como contraprestación o dinero por la preventa de unidades o unidades funcionales ya terminadas o un mix entre el dinero y unidades. O sea, no estamos hablando de un fideicomiso de beneficencia, donde, por ejemplo, nosotros hemos hecho hace tiempo fideicomisos donde realmente el fiduciante aportaba un lote para que se construya un comedor escolar y los pibes y madres solteras luego fueran a comer allí. Él no buscaba ningún tipo de retribución. Entonces, estos seguro, fideicomisos de beneficencia, no tienen onerosidad por ningún lado que se les analice. Entonces, estamos analizando estos negocios fiduciarios inmobiliarios, donde siempre, por haber aportado, recibo una contraprestación, donde siempre, al asumir el rol de fiduciante, voy a asumir el rol de beneficiario, de fideicomisario o de ambos. Primero, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso en sí paga impuesto de sellos, que en la Ciudad de Buenos Aires es del 1% de los honorarios que se le han fijado al fiduciario. Por eso es que, si bien hay contratos donde el honorario es muy indeterminado, conviene fijar un honorario específico para ya sacarnos sellos de encima y pagar en nuestra jurisdicción el 1%. Después, ese honorario puede llegar a ser ajustado, puede llegar a replantearse, pero yo aconsejo de entrada fijar un honorario determinado que inclusive pueda abonarse durante el transcurso del contrato para pagar impuestos de sellos. Por supuesto, en el contrato de fideicomiso, derechos personales, no se tributa ni ITI, ni se tributa ganancias. Segundo paso, transferencia fiduciaria del lote, es decir, cuando el lote se transfiere. En este caso, no paga impuesto de sellos, está exento de pagar impuesto de sellos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco paga impuesto de sellos en la provincia de Buenos Aires, y ustedes en el interior del país me sabrán decir si paga o no sellos esa transferencia fiduciaria. La incorporación de bienes al fideicomiso no paga impuesto de sellos por más que sea un bien inmueble. Entonces, la escritura de transferencia de dominio fiduciario. ¿Paga ITI o paga ganancias? En principio, existe el hecho imponible, es decir, yo voy a transferirte el lote, persona física no habitualista que ha adquirido el lote antes del 1 de enero del 2018, donde existía el ITI, ahí se genera el hecho imponible porque hay una transmisión onerosa a los efectos de recibir como contraprestación unidades, plata o un mix entre unidades y plata. Si sos habitualista o sos persona jurídica, pagás impuesto a las ganancias porque es un contrato oneroso de transferencia del inmueble. ¿Sobre qué se paga? Sobre el valor que las partes le hayan asignado a esa transferencia del inmueble,
y en caso de no haber fijado valor sobre el BIR o la evaluación fiscal, el que resulte mayor en materia de impuesto a las ganancias. Por eso siempre también, y acá con la mano contable, es conveniente fijar un valor a esa transferencia que después creo que nos va a facilitar las cuentas y las liquidaciones posteriores cuando recibamos esas unidades funcionales o cuando recibamos el beneficio que nos ha deparado ese contrato. También acá es importante establecer que puede ser que en el acto de transferencia del inmueble sea persona física grabada con ITI, se adquirió antes del 1 de enero del 2018, sea persona jurídica habitualista o persona física habitualista o persona jurídica, el 3% de ganancias, puede ser que no haya dinero en ese momento. Porque una cosa es salir a comprar el lote, otra cosa es que te transfiera el lote y vos no le pagás nada por esa transferencia del lote, ya que la contraprestación va a estar diferida en el tiempo para el cumplimiento de la manda, y en esa oportunidad, cuando él vuelva, ahí sí va a estar grabado desde el punto de vista de ganancias. Entonces, en este momento, vos podés funcionar como agente de información, de acuerdo al dictamen 60 de la FIP, del 16 del 8 del 2007, estableciendo ya sea la autorretención de esa persona o que no hay dinero en la mesa para retener, ya que la persona transfiere el lote pero no recibe nada a cambio. Clarísimo. Reitero, contrato de fideicomiso, impuesto de sellos, nada de ITI ganancias. Escritura de transferencia del lote, no paga impuesto de sellos, ITI o ganancias paga sobre el valor que adjudicaron las partes o el valor inmobiliario de referencia a evaluación fiscal, y la posibilidad de pasar de agentes de retención y pago a agentes de información, porque no hay plata sobre la mesa, porque hay una autorretención con el fundamento del decreto 60 del 07 de la FIP. Tercer posibilidad o tercera instrumentación, adjudicación de unidades funcionales a favor de los fiduciantes beneficiarios. Impuesto de sellos, grabado como cualquier otra compraventa, con el 3.6 en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sobre el valor de que se le ha asignado a esa unidad. Sí. Acá me marca el sistema informático, me están hablando del satélite, que se va a cortar en 20 segundos. Entonces, la escritura, o sea, habíamos hablado de la escritura del contrato de fideicomiso, solo paga sellos. La escritura de transmisión del lote va a pagar ITI o ganancias según el caso. Podemos no pagar sellos y podemos evitar la retención de ITI o ganancias si informamos por la autorretención o porque no hay dinero. Tercer escritura, adjudicación de unidades funcionales a fiduciantes beneficiarios, paga impuesto de sellos, como cualquier otra compraventa, estás transmitiendo un dominio pleno por los aportes que hiciste. Desde el punto de vista del porcentaje, es el 3.6% del valor que le hayan adjudicado a esa unidad funcional, ya liquidado el fideicomiso. Si el BIR es mayor, vas a pagar por el mayor valor. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es perfectamente aplicable el hecho de la exención hasta los 2 millones de pesos. Es decir, si lo que a vos te van a adjudicar es tu única propiedad en la Ciudad de Buenos Aires y va a estar destinada a vivienda, de ese importe restás 2 millones de pesos y pagás 3.6 sobre la diferencia. Desde el punto de vista de ganancias, se retiene el 3%, el fiduciario ya no es objeto de ITI, sino que es objeto de ganancias, se retiene como crédito fiscal, pago a cuenta, el 3% de ese valor. Acá también se puede establecer el reemplazo, porque cuando vos adjudicás no tenés plata sobre la mesa para retener, por lo tanto podés pasar de ser agente de retención y pago a agente de información, ya sea porque no hay dinero o por la autorretención, similar al caso anterior. Cuarto caso, date cuenta que vos no adjudiques unidades, sino que vendas las unidades a los terceros.
y te paguen en ese sentido lo mismo, impuesto de sellos, se paga el 3.6, una venta como cualquier otra que proviene de un fideicomiso, o sea, la escritura va a ser distinta. Una cosa es una estructura y contenido de un contrato en el cual vos adjudicás por lo que aportaste, y otra distinta es la venta, es como cualquier compra-venta, donde vos a esa unidad funcional ya la desvinculás de la fiducia y la entregás en dominio pleno al comprador. Sellos pagan como cualquier compraventa y a su vez ya no tenés esa posibilidad de decir no hay dinero sobre la mesa porque claro, al ser una compraventa tenés el dinero, retenés el 3 y lo depositas. Desde el punto de vista de la cesión de derechos por parte de los fiduciantes, la cesión, por supuesto, siempre estamos hablando de cesiones onerosas, en ese caso también paga el 1% del valor que vos le diste a esa cesión, y en caso de que vos declares que a su vez el cedente está otorgando la posesión del inmueble a favor del cesionario, en vez del 1 pagás el 3.6% de sellos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sobre el valor de la cesión. Desde el punto de vista del impuesto a la transferencia de inmuebles, suponiendo siempre la fecha del 1 del 2018, vigente el ITI, se establece en los dictámenes de la FIP 49 del 03 y 9 del 07 que no hay que tributar ni impuesto a la transferencia ni impuesto a las ganancias, porque establecen sintéticamente esos dictámenes que no se transmite la posesión, que no se transmite un derecho real, sino que se transmite un derecho personal que implica la cesión de una posición contractual no similable inclusive a la cesión de un boleto de compraventa. Por lo tanto, cuando vos cedés un derecho sin entregar la posesión, pagás el 1% de sellos y no pagás ITI ni pagás ganancia en la cesión de derechos de adjudicación fiduciaria, manifestando que no entregás la posesión. Por último, adhesión del contrato de fideicomiso. En la Ciudad de Buenos Aires, bueno, por supuesto que no hay ningún tipo de ITI o ganancias que te estás transmitiendo, sino que te estás adhiriendo a un contrato suscrito. Por lo tanto, no hay ITI, no hay ganancias. ¿Qué pasa con sellos en la adhesión al contrato de fideicomiso? Antes lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro en Ciudad de Buenos Aires. Los contratos de adhesión fiduciaria no pagan impuesto de sellos. No pagás impuesto de sellos por la adhesión fiduciaria, pero me parece que el año pasado o el otro, en una charla que pude dar en San Martín, provincia de Buenos Aires, un escribano me comentó que hubo un dictamen, creo que es el 11 del 2018, 2019, realmente no me acuerdo, en donde ante una consulta notarial, pero realmente hecha como diciendo, yo he firmado un contrato de adhesión, nosotros le damos el mismo tratamiento que el boleto de compraventa, por lo tanto, tengo que garpar. Y los de ARBA aplaudieron en la consulta y por supuesto dijeron, sí, escribano, tiene razón, si usted lo asemeja a un boleto de compraventa, tiene que garpar. Entonces, ojo con las consultas. De ahí, por lo menos, en ese dictamen, que espero sea revertido, obligaron a pagar impuestos de sellos por todos los contratos de adhesión fiduciaria en provincia de Buenos Aires, en ese caso específico. Pero como les digo, en principio, el criterio fiscal en sellos, que eso depende de cada jurisdicción, donde lo primero va a ser recaudar, el criterio por lo menos que tenía sellos y que tiene sellos en Ciudad de Buenos Aires es que los bienes que se incorporan al fideicomiso no tributan. Por eso cuando vos aportás el inmueble no tributás. Por eso cuando vos aportás dinero para comprar un inmueble o una unidad funcional de la manda resultante no tributa, porque son bienes que ingresan al patrimonio fiduciario. El tema es que, planteada la consulta con la similitud del boleto, al pagar el boleto también va a pagar la adhesión. Por lo tanto, en criterios, por lo menos en contratos de adhesión, habrá que ver cuál es el criterio de sellos de cada jurisdicción, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires.
el contrato de adhesión no paga impuesto de sellos. Con eso cerraríamos por ahora. Bueno, con esto, Marcelo, nos despedimos. Marcelo es fanático de Racing, así que quería rendirle un homenaje con esto. Y les agradecemos a todos la presencia. Ya es hora Correcto. de seguir Sí, yo bueno, también quería agradecerles a todos la presencia, pedirles disculpas por la interrupción, sé que su tiempo ahí vale oro, pero bueno, se ve que saliendo del Wi-Fi, como me dijo Ezequiel, o como muchos aconsejaron, espero que haya sido claro y sinceramente estoy para cualquier otro tipo de consultas que necesiten. Muchas gracias por la atención que me han brindado y gracias a vos, Ese, por haberme presentado. Un gusto, estoy muy contento que hayas estado. Bueno, como les dije, el currículum creo que fue la misma charla que dio, clarísima. Hemos recibido muchísimos comentarios positivos, así que esta charla va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal, que ya está establecido en el Consejo Federal. Y bueno, les mandamos un beso grande, un saludo a todos en todo el país. Hasta luego. Muchas gracias y un beso a todos en el interior, sobre todo. Gracias. Hasta luego.